¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Vamos a conversar hoy con Inés Quintero, historiadora venezolana conocida por todos ustedes también. Bueno, porque estamos en un momento, más allá incluso de la fecha del 6 de diciembre, el antes o el después. Este es un intervalo muy particular en la historia del país. Puede ocupar todos estos años que comprendieron el chavismo, pero también podemos verlo en el foco de lo que ha comprendido por lo menos los últimos dos. Y los historiadores, bueno, tienen muchísima agudeza para ver el asunto de lejos, pero quisiéramos hacer algunos ejercicios de cercanía y distancia con el hecho nacional, con Inés, que es la persona perfecta para esto. Bienvenida, Inés, gracias por estar acá en Tal Cual Debates. No, tan lindo, Alonso. Yo feliz sobre todo, ¿verdad? Porque para mí la historia no es simplemente un oficio, es una pasión. Yo no creo que yo pueda vivir distinto que no sea siendo historiadora. Lo cual quiere decir, por ejemplo, que difícilmente puedas vivir fuera de Venezuela. No, pero es que imposible, o sea, no hay, o sea, yo como dice mi hermanita también, yo estoy sembrada aquí, pero estoy sembrada porque es una siembra histórica. Yo soy historiadora de Venezuela, historiadora venezolana y sobre todo, o sea, apasionada de lo que significa el esfuerzo permanente de comprender este país y comprendernos nosotros como momento histórico, ¿no? Sí. Entonces creo que a mí mucha gente me dice, cónchale, pero imagínate este horror. Entonces, mira, yo creo que es un momento privilegiado. O sea, y entonces decía, ¿qué? O sea, privilegiado, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Sobre todo porque, o sea, es estar viviendo un proceso en el cual tú eres actor, tú eres protagonista. Son los años de la sobrepolitización. Todo el mundo habla y sabe de política. Viste incluso que muchísimas figuras del espectáculo están como muy apasionadas con el tema. Son una cosa que antes no sucedía, Sí, ¿no? y sobre todo también porque el hecho de lo que tú hagas o dejes de hacer tiene un peso específico, porque en este momento no es, bueno, no sé, a mí me da lo mismo. Antes no, así. o sea, Antes no, era así. no, El no, no me momento da que lo añorábamos mismo. a la Venezuela pasada era un poco así. Ahora hay una intensa conciencia de lo nacional, ¿verdad? Y no solamente conciencia de lo nacional, sino también un tema que para mí es muy sensible, una profunda conciencia de la pertinencia de conocer la historia. O sea, la gente antes, bueno, no digo por un tema de desprendimiento, sino que la historia estaba allí, o sea, la historia, bueno, tú la sabes o no la sabes, o podía ser una cosa más de que tú tengas una erudición especial, pero ahorita la gente está, queremos historia, y un momento, ¿y qué pasó? Muchos libros de historia, pero además Inés, hay una cosa, hay un movimiento del que tú formas parte, que yo he llamado por ahí en mi casa, sobre el revisionismo bolivariano. O sea, hay una corriente de historiadores de este tiempo, de Carrera Damas para abajo, pero en diferentes estamentos y edades, además, porque hay muchos que son muy jóvenes, dados a la idea de revisar el mito de Bolívar, verlo como un humano, dejar de estar rindiéndole culto como si fuera el Mesías. No solamente sobre Bolívar, yo creo que el gran esfuerzo que ha ocurrido como consecuencia de la profesionalización de la historia y digamos de dejar de volver la historia un panfleto, pues. Claro, y sobre todo porque la historia, y lo he dicho muchísimas veces, es esencial y casi que exclusivamente crítica. Si tú andas por ahí en la vida pensando que el cuento que te echaron es el cuento que es, o sea, eso no es historia, eso es bueno, eso es pensar que las cosas se repiten. Es rendir culto, un poco la historia de los cubanos, pues que es una historia de culto. Sí, no, de culto, además de culto sostenido y el culto a la personalidad y el culto heroico y el culto a las figuras excepcionales. Castro, ¿no? Eso, sí, pero fíjate tú, cuando tú decías lo de Simón Bolívar, o sea, no solamente Carrera Damas, sino que, bueno, como tú bien decías, muchísimos historiadores más jóvenes, pero sobre todo porque hay o sea, por una parte, un cansancio. Un agotamiento muy grande. Un cansancio. Necesitamos ver al hombre, decir, que nos dejen en paz un poco. Claro, ¿sí? O sea, déjenme, el tipo se murió, o sea, quédate quieto, bájale dos. Eso, normal, como todos los países, ¿verdad? Claro. Bueno, hay uno ahí que es un poco también como pionero en esto, aunque ha sido una figura también discutida, pero tiene su mérito, que es Herrera Duque, ¿no? Francisco Herrera Duque, ¿no? Que Bolívar de carne y hueso fue también un intento de dar una postura un poco más cotidiana a Bolívar. Sí, el tema yo creo que con Herrera Luque, y por supuesto que hay mucha gente que lo sigue y que disfruta de su lectura, Herrera Luque nunca pretendió ser historiador, ¿no? Y él siempre fue muy claro en afirmar, mira, yo lo que soy es escritor y yo soy psiquiatra. Resulta que muchas veces ocurre que la gente lo lee como que si fuese una Biblia histórica. Y se le cuestionó mucho. Claro, pero yo sí pienso, Alonso, y creo que uno de los momentos privilegiados de la actualidad es, por una parte, la gente entender que no está aquí por accidente. O sea, que hay una idea de que todo lo que ocurre tiene que ver con más allá del hoy. Y yo creo que eso es crucial, porque si uno vive el presente como un momento, o sea,
como un accidente o como algo que no se explica por qué ocurre, es muy desesperanzador, Claro. muy angustioso, muy estresante. Yo insisto, yo vivo la felicidad plena, ¿no? O sea, yo como historiadora, o sea, yo tengo una cosa que, bueno, yo soy poco estresada, yo soy poco Sí. angustiada. Pero la historia yo- también son zonas de desahogo. Navegar hacia Claro. atrás produce una tranquilidad muy Sí, loca. en algún Sí. momento decíamos que la historia era como, o sea, que leer historia era como como autoayuda, ¿no? Y Porque tú sabes claro, dónde porque, descubrí yo eso, en los archivos de los periódicos, que son... imagínate, que el es una archivo cosa del más Nacional, cerquita, eso es claro. una cosa para sumergirse. Ahí te puedes, o sea, 7 décadas, pues, ¿no? Sí, entonces, ¿qué Ajá. pasa? Que si tú tienes, o sea, si tú entiendes que las cosas tienen un antes y tienen Una un perspectiva, después, digamos. o sea, si tú ves el momento presente, yo sé que no es fácil, yo sé que uno está obstinado. No, y es que muy no- violento, muy anarquizado, es innecesariamente rudo en materia de violencia urbana, quizás no del todo Claro, si tú ponderado, ves ¿no? en chiquitico, es desesperante. Y también entiendo que mucha gente dice, bueno, pero ya va, yo tengo 15 años en esta este chapa, macán, ¿no? sí, ajá. Entonces dice, sí, pero 15 años, por supuesto, en la vida de una persona que tiene 30 es la mitad de la vida. Y tú dices, cónchale, ¿verdad? O sea, si tú tienes 30 años y te has quedado 15, tú dices, "Ah, ¿hasta Claro. cuándo? Pero si tú lo ves en perspectiva histórica, que es el tema, ya va, 15 años es ñinguita. Un parpadeo. Ñinguita. O sea, hay que pensar, por ejemplo, en periodos, o sea, y yo esto no se lo deseo a nadie, ni se lo deseo a los venezolanos otra vez, pero Juan Vicente Gómez hace 27 años, papá. Sí. 27 Trauma. años, se Hay dice que ver lo que fácil. era el país que entró antes de Gómez y el que salió de los Claro. niveles de atraso de Venezuela en el momento Entonces, en que por Gómez supuesto, entrega. no es que uno va a decir, bueno, hay que esperar 27 años para salir de No, esto, no, no. pero sí entender que la gente que vivió ese momento histórico, obviamente, si tú no tienes la posibilidad de analizarlo en perspectiva histórica, es espeluznante, ¿no? Te voy a hacer una pregunta un poco tremenda, es mi deber, ¿no? Supongo que estamos en la biblioteca de la historia de Venezuela, está leyendo Venezuela en una enciclopedia, entonces, bueno, ve el perejimenismo, el pacto de punto fijo, luego vendría la Venezuela bolivariana. ¿Dónde estamos ahorita? Es decir, la historia se ve de lejos y de cerca, esto es demasiado cerca para un historiador, pero ¿dónde? Claro, tenemos dónde- un foquito, ¿no? Ajá. Fíjate tú, yo pienso que la tentación ha sido presentar el proceso que ha ocurrido en los últimos 15 años como una ruptura, ¿no? Como un parteaguas en la historia de Un Venezuela. nuevo capítulo del libro. pues. Claro, y yo he insistido también en muchas ocasiones que para que algo sea así, tiene que ser irreversible. Y la irreversibilidad te lo da lo histórico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno va a verlo en perspectiva histórica, uno dice, oye, pero un momento, ¿dónde está la ruptura? ¿No? O sea, ¿dónde está la ruptura efectiva entre el pasado y el presente? Más allá de la desesperación y del pichaque y del horror, Claro, ¿no? los chavistas han construido un país a partir de la ruptura con el modelo previo, no cambios de nombres, ministerios, Claro, pero eso es la nomenclatura, construcción de una épica. Sí, de pero una la épica. construcción de un sistema, pues de una institucionalidad chavista con miembros chavistas, revoluciones, Claro, pero eso, apellidos, ¿no? claro, pero eso es un elenco nuevo, ¿no? O sea, yo hablo muchas veces de cambios de elenco. En Venezuela ha habido cambios de elenco, pero las grandes rupturas Así es, claro, claro. no Sí, han sido... Es otro cantar, ¿no? Claro, entonces, si tú lo ves ahorita, te dices, ya va, este es un proyecto que ha estado pataleando, o sea, desde que se instauró y que sigue en el pataleo, pero que desde la perspectiva histórica, incluso siendo muy responsable, ¿a dónde está la estabilidad de ese pataleo? Ese pataleo no se ha estabilizado. ¿Por qué? Porque hay una historia previa, y es donde yo creo que tenemos que afincarnos los venezolanos y entender que somos parte de esto. Hay una historia previa que tiene mucho más fuerza en el tiempo que el pataleo de los últimos 15 años. Y esa historia tiene que ver con los valores republicanos, con las prácticas de democracia, con las fortalezas de la La ciudadanía. memoria histórica, la carga de la Claro. fuerza de la historia en abstracto. Absolutamente, Sí. porque, o sea, yo pienso que quizás uno dice, bueno, yo historia no sé, porque a mí eso nunca me ha interesado, y qué fastidio con la fecha, y el maestro de historia es un fastidio. Pero resulta que independientemente de que tú hayas sido bueno o malo con la historia, tú tienes un disco duro, que es el de la sociedad. Lo que tú dices es que quizás no haya nada de irreversible en un proceso, o sea, que aquí hay cosas que pueden rescatarse. Pero no sé. Pues, no, es que fíjate tú, o sea, yo voy a insistir mucho, o sea, nosotros somos república hace más de 200 años. O sea, cuando se estableció la independencia, que uno ve la independencia como allá, como Sí. fecha patria. No, eso tiene que ver con la historia de lo que somos hoy, no Así por es. accidente somos una república. ¿Y qué pasa? Que si tú tienes 200 años de construcción republicana, que al mismo tiempo es construcción de ciudadanía, o sea, es muy difícil que tú, o sea, eso te lo quitas así como si quisiste una camisa, así, ¡guau! Claro, O que, por ejemplo, claro. tú puedas resetear la memoria de la sociedad.
Entonces, independientemente de que tú no tengas conciencia plena de ese proceso histórico, tú eres parte de él. La carga. Por eso volvió San Petersburgo en Leningrado. Pero Por el estilo, total, ¿no? claro. Entonces, fíjate, ¿qué dice? O sea, obviamente se ha construido y ha habido un esfuerzo enorme de construcción de una épica que pretende transformar, digamos, la condición histórica, sí, ¿no? Pero esto es una épica que es política, o sea, que todavía no es histórica, porque para que sea histórica... Pero sí se puede decir que es un capítulo, pues, distinto a Punto Fijo. Ah, no, pero por supuesto, es capítulo. Sí, sí. Pero capítulo no hace historia, capítulo es capítulo. Acuerdo, uno más, pues, exacto, uno más. Ajá. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si uno ve, por ejemplo, cuáles son los elementos de permanencia y cuáles son los de ruptura, oye, yo creo que hay mucho más permanencia en estos 15 años que rupturas, ¿no? Esa es mi perspectiva. ¿Por qué? Primero porque ha habido una permanencia de resistencia ciudadana que ha sido indoblegable, ¿no? Indoblegable. O sea, aquí, y palo, y palo, y palo, y la gente que no, que yo, y que sí, que yo, y que la ciudadanía, y que yo, y que yo voto, y que te, y que tal, tal, tal. Y es una cosa que eso tú no la puedes borrar, tú no la puedes machucar, tú no le puedes con todo y el mazo dando, tú no la puedes eliminar. Pero por otra parte, hay otra cantidad de prácticas que son de las condenas que uno podía tener frente al pasado, que están vivas y que uno las identifica y dice, oye, pero esto es más de lo mismo, esto no es ninguna cosa nueva, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué darle calidad de revolución? La calidad revolucionaria es retórica, revolución es cuando en los hechos la sociedad se apropia asume modales y reversión. ¡Claro! La Revolución Francesa. La Absolutamente, o la Revolución de Independencia. Así La gran revolución que ocurrió en este país fue la Revolución de Independencia. ¿Por qué? Porque machucó a la monarquía, Así la es, dejó acabó con la colonia. y se construyó la república. Y somos republicanos desde entonces. Y eso es irreversible. No hay forma de que tú te despojes del sentido republicano de la sociedad. Ahí está, Inés, muchísimas gracias, qué buena reflexión esta. Claro. Pues bueno, y a ustedes los espero en un próximo capítulo de Tal Cual Debate.